Y gracias a todos quienes nos siguen a esta hora en esta maravillosa señal que permite compartir de alguna manera experiencias, inquietudes y desde luego responder a algunas preguntas que en cabeza de nuestros invitados y de nuestros panelistas seguramente van a generar una serie de inquietudes, pero también de posibilidades en materia de crecimiento en el agro. Yo quisiera comenzar con una inquietud, incluso casi que experiencia de manera muy particular en esta breve introducción que quiero hacer. Porque si bien es cierto, y qué buena oportunidad, y muchas gracias al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, por esta maravillosa oportunidad, porque en el desarrollo de nuestra labor periodística a diario, ahora en esta situación de pandemia y post-pandemia, o como lo quieran ustedes determinar, siempre nos hacemos la pregunta o hacemos la pregunta a quienes tenemos la posibilidad de tener al frente, es ¿cuál es la salida para la situación actual del país? La situación de crisis económica, en fin. Una de las respuestas más interesantes que siempre convoca a todos los líderes y quienes están a la cabeza del desarrollo también de nuestro país, hablan del agro, hablan del campo, hablan de la importancia de ponerle atención al agro y ponerle atención al desarrollo del tema del campo. Y para entrar también en el tema de la presentación de nuestros panelistas y comenzar este tiempo y aprovecharlo, hay varios aspectos que vamos a tener en cuenta aquí. Es importante, y lo van a encontrar ustedes porque nuestros panelistas maravillosamente por sus experiencias van a contarnos casos exitosos en el desarrollo de esa agroindustria. ¿Cómo es la importancia o cuál es la importancia de esas personas que colaboran, que contribuyen en cada una de las entidades, la calidad del desarrollo de sus productos, la distribución de los mismos, porque todo esto forma parte de un desarrollo muy profundo y muy profesional? Y aquí vamos a conocer experiencias, retos y logros de todo lo que han tenido nuestros panelistas para compartir con ustedes. Y desde luego, y en eso voy a ser muy enfático frente a las inquietudes, una visión de agronegocios, si es posible, si es viable en nuestro país. Hay una cantidad de preguntas que vamos a comenzar a desarrollar en el transcurso de estos minutos. Quiero presentar a nuestros panelistas para que entremos en materia, porque serán ellos quienes nos van a dar ilustración muy clara con base en sus experiencias para todos quienes siguen esta maravillosa transmisión. En primer lugar, como corresponde, primero las damas, quiero presentar a la doctora María del Pilar Pedreira, presidenta de la Junta Directiva de Fedepalma. Doctora María del Pilar, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí. La doctora María del Pilar es la primera vez que una mujer maravillosamente pensado ocupa la presidencia de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. Fue nombrada por su gran experiencia, por el desarrollo de sus acciones focalizadas, por los objetivos estratégicos del sector y por los requerimientos de los palmicultores en todo el país. La doctora María del Pilar es administradora de empresas de la Universidad Javeriana, es máster en Dirección Comercial Internacional de la ESI en Madrid, España. Tiene muchos años de experiencia profesional, casi 20 años, 12 en ese sector industrial, es gerente de compañías del sector palmicultor ubicadas, o fue gerente de compañías ubicadas en Tumaco, Nariño, Villanueva, Casanare, sé que conoce perfectamente y usted nos lo va a contar. Parte también de ese país, allí un poco en los rincones de estos territorios. Este grupo empresarial que pertenece a la doctora María del Pilar desarrolla desde hace varias décadas en varias zonas del país una tarea que ha sido principalmente la adopción de medidas prácticas empresariales, la articulación de los eslabones de la cadena de valor del palma aceite y el bienestar de las comunidades rurales donde opera, especialmente en Tumaco, Nariño. Doctora María Pilar, muchas gracias porque voy a proceder a presentar a mis otros dos panelistas y desde luego un saludo para nuestros participantes de este panel. Muchas gracias, Julio. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya vamos a entrar en las preguntas. Quiero presentar también al doctor Harold Eder, presidente del grupo maravilloso Manuelita, que ustedes lo conocen maravillosamente bien. Es presidente del grupo Manuelita, refrenda a diario la innovación de una empresa que tiene más de 150 años de vida productiva,
Se desempeña como presidente corporativo desde abril de 2008, donde ha venido liderando la expansión internacional del grupo en Latinoamérica y esa diversificación en el campo de la industria. Importante ese tema de la diversificación. Estrategias de negocio enfocadas en la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y antes de estar allí ocupó la vicepresidencia financiera y de desarrollo de negocios. Anteriormente, para que ustedes conozcan al doctor Eder, fue director de la oficina comercial de la Embajada de Colombia en Washington, gerente general de los almacenes Corona en la organización Corona, gerente de marca de Procter & Gamble en Colombia y analista financiero de la Corporación Financiera del Valle. Es actualmente miembro de las juntas directivas de la organización Corona, de la ANDI Nacional, seccional Valle del Cauca, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Azocañas, Fede Palma y la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctor Eder, muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí compartiendo estas experiencias. Buenos días, Julio, y todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y quiero presentar también a quien formará ya parte también de nuestro panel, al doctor Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Quiques, Incubadora Santander S.A., emprendedor, visionario, profesional, carismático, en las cualidades que describen o que todos describen al doctor Juan Felipe Montoya, presidente de Incubadora Santander, y la apuesta a la convicción de impulsar el desarrollo económico social en todas las regiones del país. Es aquí importante mirar a esas regiones. Pues comenzó su labor hace unos 14 años, luego de que sus padres le impusieran un castigo en el tema de la parte secundaria, ya nos lo irá a contar de alguna manera. Es especializado en alta gerencia, su experiencia lo lleva no solamente a esta labor, sino también a cumplir otras tareas importantes en otras organizaciones del país. En fin, estas experiencias seguramente las vamos a compartir con ustedes y qué bueno que podamos disponer de este tiempo maravilloso que nos lo permite la Sociedad de Agricultores de Colombia. Quiero comenzar con una primera inquietud para ustedes tres, para nuestros panelistas, de alguna forma con amplitud breve de todas maneras, porque queremos aprovechar el tiempo, pero esa primera pregunta que surge aquí dentro de este escenario es empresarización para el campo es, para ustedes, ¿qué es la empresarización para el campo? Parte fundamental. Doctora María del Pilar, usted primero. Muchas gracias, buenos días para todos. Julio, gracias por la presentación. En mi experiencia, pues empresarización del campo es al final generar las condiciones para desarrollar las competencias de emprendimiento de la población, no solamente para el desarrollo de proyectos en torno a la tierra, sino todas las empresas adicionales que surgen y son necesarias cuando hay desarrollo productivo. Debemos aceptar que las empresas nos necesitamos en todos los territorios, necesitamos empresas grandes que ayuden a articular procesos de comercialización eficientes para todos los actores del campo, incluidos los medianos y los pequeños, porque necesitamos buenas escalas para generar negocios sostenibles y rentables. Pero a la vez, las empresas grandes necesitamos articular una red de empresarios de servicios, de maquinaria agrícola, de transporte y de una cantidad de temas que se requieren en el campo. Por eso, empresarizar el campo es definitivamente generar las condiciones para que esto que acabo de mencionar se pueda dar. Muy bien, doctora María del Pilar. Doctor Eder, su apreciación de lo que es empresarización para el campo, ¿qué significa para usted y para su sector? Yo complementaría la respuesta de María del Pilar, Julio, diciendo que la empresarización del campo es la generación de empleo formal. El gran activo de las empresas del campo es su altísima generación de empleo, si nos comparamos con otros sectores de la economía. Y esa es la mayor necesidad del país en estos momentos, es recuperar los empleos que se han perdido y generar nuevos empleos para la reactivación económica. La empresarización del campo permite que ese empleo sea bien remunerado, sea formalizado, sea un empleo de alta calidad que genera bienestar social en las comunidades rurales donde hacemos presencia los empresarios del campo. Entonces,
Yo arrancaría por ahí, generación de empleo formal y bienestar social como primer elemento de varios que tiene la empresarización del campo. Debo preguntarle, doctor Eder, digamos que usted acaba de hacer dos precisiones, el tema de la empleo formal, porque se habla de generación de empleo, pero el tema formal implica algunos elementos importantes y la parte social. ¿Cómo encaja eso en todas las regiones del país? Porque es diferente en todas las zonas del país que son geográficamente bastante difíciles. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo encajan esas par de aspectos que usted acaba de mencionar? Digamos que las empresas que somos formales y en Colombia son grandes, pequeñas y medianas, pues generamos empleo formal, empleo con todos los beneficios y todas las prestaciones y empleos muy bien remunerados. Es factible hacer empresa y hacerla formalmente. Y eso significa empleo formal bien remunerado con impacto social. Y hay un aspecto muy importante y es que mencionó María del Pilar. En el campo es muy común tener las cadenas agroindustriales, las cadenas agrícolas y agroindustriales. Y le doy el ejemplo, nosotros en la empresa nuestra trabajamos principalmente no áreas de cultivos propias, aunque las tenemos, sino mayoritariamente trabajamos con proveedores agrícolas terceros. Y esos proveedores agrícolas, en la medida que los integramos a nuestra cadena agroindustrial con productos de mayor valor agregado, también generan empleo formal y extienden ese bienestar social a todas las comunidades. Entonces, es perfectamente compatible la empresarización y es un mandato. La empresarización del campo debe significar más empleo y más empleo formal bien remunerado. Magnífico, y usted me ha dado pie también para algunas inquietudes que ya se les voy a plantear. Doctor Juan Felipe Montoya, igual pregunta para usted, ¿qué es la empresarización del campo? ¿Qué elementos debe están o deberían estar para hacer realmente productivo el campo? Julio, buenos días. María del Pilar y Harold, buenos días. No, creo que han dicho lo que corresponde realmente a la empresarización del campo. Hay un tema muy importante respecto a esto y básicamente es, desde la teoría, para las personas es un apoyo decidido a todo esto para lo que significa un emprendedor. Y para las empresas eso es el mejoramiento de los procesos productivos y administrativos de los que ya existen, de las empresas que hoy ya existen y que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida. Esto básicamente pues es una política de Estado lo que tiene que girar alrededor de todo esto. Y no hablo de ayudas de gobierno ni mucho menos, sino esto es un cambio en la filosofía y es dejar de pensar en diminutivo, Julio. No es hablar del negocito ni es hablar de la tierrita y básicamente es una invitación a hacer cosas con trascendencia. Para esto pues debemos preparar a nuestros jóvenes y empujar a los que ya están haciendo en este momento la empresarización en el campo. Magnífico, ya les voy a hacer una pregunta sobre el tema de los jóvenes, que es bien importante, capítulo bien importante. Usted acaba de señalar que es política de Estado, eso significa un cambio de mentalidad de alguna forma, no de gobierno, cambio de mentalidad en el aspecto también en lo que corresponde a lo político, a lo social, para desarrollar esa labor que usted está planteando maravillosamente. Sí, definitivamente, Julio. Mire, hay una cosa, en los últimos 100 años hemos tenido 102 o 103 ministros de Agricultura. Eso es imposible mantener una política si nosotros en cada gobierno tenemos 3 y 4 ministros de Agricultura. Entonces, si existiera una política decidida donde en cada una de las áreas qué se va a desarrollar, cómo se van a apoyar y qué va a pasar alrededor de eso, las cosas con absoluta seguridad serían diferentes. Magnífico. La siguiente inquietud que tengo para ustedes, porque lo acaban de plantear de alguna manera y los tres creo que coinciden en ello, pero quiero un poco si es posible la fórmula para la siguiente inquietud que, digamos, se plantean y se plantean todos los sectores en el país y refiriéndose particularmente al tema del campo. La pregunta sería, ¿qué factores, pese a que pues, todos los días hay retos en el sector agropecuario, se han dado a ser empresario, ser rentable y ser competitivo? ¿Eso es posible? Le repito, ser empresario, ser rentable, ser competitivo, ¿eso es posible, doctora María del Pilar? Pues claro que es posible. De no serlo, pues no tendríamos todos los casos que se han podido recoger en el libro que hoy estamos lanzando.
¿Cuáles son los factores? Si me pregunta, pues es una receta compuesta para mí, desde mi experiencia. La primera, de visión de largo plazo. Y unido a lo que decía Juan Felipe, la visión de largo plazo es fundamental cuando se quiere establecer con éxito cualquier proyecto agroindustrial a largo plazo. Y esto no conecta con lo que acaba de exponer Juan Felipe, la inestabilidad en los ministerios de Agricultura es un síntoma de la desconexión. Hay que tener conciencia de que no es un trabajo fácil y que el campo está al sol y al agua, como digo yo, y siempre se está metido manejando muchos riesgos. Coraje para enfrentar los momentos difíciles y sobreponerse con resiliencia a estos momentos. Por eso debe ser una visión de largo plazo la que acompañe y no de corto plazo, para poder persistir y conseguir el resultado. Y sin duda, pues tener la conciencia que al estar presentes en el territorio hay que entender que hay que crear valor para todos los actores, no solamente para la compañía, sino lograr que toda la población, de alguna manera directa e indirecta, a través del empleo, a través del desarrollo de empresas de servicios, a través de las proveedurías, se genere un desarrollo para todos. Y por último, no podría dejar de mencionar que un ingrediente que puede ayudar a que esto se dé es también la existencia de gremios sólidos que apoyen el desarrollo del campo, que le den voz y que le den brújula al gobierno para orientar sus políticas. Doctora María Pilar, me genera usted una inquietud que debo preguntársela a usted también, porque lo ha mencionado. Estamos hablando de largo plazo. Pensaríamos que hoy estamos pensando en el corto plazo y no en el largo plazo, aunque ustedes ya lo están desarrollando en el largo plazo y desde ahí es la clave del éxito o una de las claves del éxito, pero debemos como comenzar a cambiar en pensar que esto no es de corto plazo, sino de largo plazo en general. Sin duda, yo pienso que esa mentalidad hace la diferencia en el diseño de políticas que realmente generen cambios. Los colombianos estamos acostumbrados a pensar muy a corto plazo en general. Queremos ver las utilidades pronto, queremos ver también los beneficios políticos. De alguna manera todos los actores siempre están persiguiendo el hoy y abandonan el trabajo sólido para tener un beneficio consistente en el tiempo. Entonces, yo sí discuto mucho acerca de la visión de largo plazo porque esta es la que nos da realmente la capacidad de desarrollarnos como país. No podemos seguir pensando ni el gobierno pensando en corto plazo porque le queda X tiempo de gobierno, ni por supuesto los demás actores, tanto las poblaciones como los empresarios, pensar que en un tiempo corto se consiguen resultados verdaderamente relevantes. ¿Está resumiendo usted eso como una frase que diríamos, eso son más políticas de Estado, doctora María del Pilar, de alguna manera? Que con cambios de gobierno, situaciones de cambio social, ¿se sigan manteniendo? De acuerdo, el campo siempre está ahí y nosotros siempre estamos ahí viendo a los gobiernos pasar. Entonces hay que estructurar políticas que trasciendan a los gobiernos de turno y que de verdad nos dejen a los colombianos desarrollos sostenibles en el tiempo. Magnífico. Doctor Eder, ¿qué le sumaría usted a esta inquietud en el sentido de lo que les he planteado? ¿Cómo ser empresario rentable y competitivo también en un país como el nuestro? Mira, yo le complementaría la respuesta con lo siguiente. Colombia, el campo, para ser empresario del campo se requieren unas condiciones naturales. Uno no puede sembrar cualquier producto en cualquier sitio. Se requieren unas condiciones agroclimáticas, unas condiciones de clima y de suelo. Y Colombia es un país tropical con una dotación inigualable de diversidad y de facultades agroclimáticas. Es decir, en Colombia se pueden desarrollar muchos tipos de cultivos y hay tierras aptas para nuevos desarrollos agrícolas en todas las regiones de Colombia. Entonces, Colombia tiene ese gran potencial por su geografía diversa y por su ubicación en el trópico para ser una potencia agrícola. Yo le agregaría a las respuestas de mi colega ese punto fundamental. Con ese punto de partida, esa ventaja competitiva que tiene Colombia por su dotación geográfica y agroclimática, pues, y unas políticas adecuadas
podemos convertir el país en una potencia agrícola y agroindustrial. Doctor Eder, de alguna manera lo que nos está planteando usted en muy buena hora es que lo que para algunos lo ven como un tema perjudicial, que es el tema geográfico de nuestro país, se puede aprovechar el beneficio del agro y las distintas zonas hay una diferencia grande, pero podemos sacarle provecho a eso, en esa parte, con cada sector, con cada grupo en cada parte del país. Claro que sí, podemos sacarle provecho, pero tenemos que dejar que la iniciativa privada sea la que defina y la que a través de la experimentación y el ensayo vaya determinando qué cultivos son viables en qué zonas del país. No, esto no deben ser decisiones de alguna manera burocráticas o políticas, sino de crear las condiciones para que la iniciativa privada sea la que encuentre esa vocación. Así se ha hecho con la caña de azúcar, se ha hecho con el aceite de palma, así ha sido el desarrollo del banano, de las flores. Es la iniciativa privada la que ha encontrado esos productos y esos cultivos altamente competitivos a nivel internacional y que han permitido ese desarrollo agrícola y agroindustrial del país. Entonces, tenemos la vocación y con las políticas adecuadas, esa iniciativa privada, esos emprendedores que en el país, como usted lo mencionó, ya lleva más de 150 años o más desarrollando agroindustria en el país, lo pueden hacer. 150 años implican muchas cosas para contar, de todas formas, doctor, ¿es cierto? Son muchas experiencias. Doctor Juan Felipe, su apreciación acerca de este tema de cómo ser empresario, pero también ser exitoso y, digamos, fortalecer la parte, digamos, del desarrollo de la agroindustria. Julio, yo creo que es una cuestión de querer hacer las cosas bien, de entender, digamos, las oportunidades, de codificar esas oportunidades para luego tomarlas. Es una cuestión de disciplina, esa ejecución del plan, y bueno, por supuesto, pues hay que contar con un muy buen equipo de trabajo, pero básicamente ahí está, complementando un poco lo que dice María del Pilar y Harold. Quiero hacerle la pregunta para los tres también, y quien desee contestarla inicialmente le voy a dar la palabra, porque de alguna manera, y entiendo que quienes nos siguen también, buena parte, ustedes lo son personas muy jóvenes, y a ellos hay que acudir también porque hay que generarles a ellos una serie de inquietudes y de gusto por el trabajo de la agroindustria. ¿Qué mensaje darle a ellos? ¿Qué inspiración? ¿Qué elementos? ¿Cómo inspirarlos a ellos para que se interesen en el campo y que se interesen también en construir de alguna manera y fortalecer esa tarea que ustedes maravillosamente lo están haciendo? ¿Quién desea contestarlo primero? Bueno, doctora María del Pilar. Bueno, seguimos con el orden. Ese es un tema que creo que la pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas. Yo pues trabajo en territorios muy lejanos y percibo cómo en ocasiones la falta de oportunidades y de enamoramiento hacen que los jóvenes tengan el deseo de emigrar, pero no siempre porque no les guste el lugar de donde son, sino uno, por las oportunidades, dos, por la conectividad. Entonces, yo creo que hay un espacio enorme, creo que la pandemia nos ha permitido, por ejemplo, si ven, hay un montón de gente que hoy puede volver a sus lugares de origen desde las regiones y trabajar para una compañía en remoto en cualquier ciudad del país. Y eso yo estoy viviendo esa experiencia con miembros de mi equipo de trabajo y se encuentran muy contentos en sus lugares de origen, cerca de sus familias y trabajando para una compañía que queda en Bogotá, por ejemplo. Y en las regiones donde estoy, la conectividad es fundamental. Nosotros para seguir alimentando ese apetito de desarrollo de compañías, ese apetito de desarrollo de alternativas de tecnología, necesitamos mejorar la competitividad. La conectividad, yo no veo que los jóvenes estén dispuestos a aceptar vivir tan aislados. Y en ese sentido, creo que hay mucho por hacer en la medida que les otorguemos posibilidades. Y poderse conectar le abre la posibilidad a alguien que estudió contabilidad de estudiar desde un lugar remoto al servicio de una compañía en otro lugar, le abre la posibilidad a los jóvenes de hacer empresa de tecnología para desarrollar temas en pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, creo que hay muchos aprendizajes en curso y que debemos tomarlos para mejorar esas alternativas para nuestros jóvenes.
Doctora María del Pilar, me genera usted también una inquietud y debo saber cuál va a ser su respuesta, pero le debo hacer la pregunta. A los jóvenes de ahora pareciera que entendieran que si no son las grandes ciudades, no son desarrollo, no son Colombia. Hay lugares en Colombia donde se pueden desarrollar tareas bien interesantes y los jóvenes están llamados a eso o no. Yo pienso, primero creo que sí, y creo que no todos los jóvenes se quieren ir, insisto. Yo veo también una cantidad de gente que está queriendo volver al campo, que está queriendo llevar otra vida, enamorados y orgullosos de su país y de todo lo que hay por hacer. Pero cuando se van a esos territorios o están en su territorio, no encuentran las vías y las oportunidades. No tienen internet, no pueden capacitarse, claro. no pueden conectarse al mundo, y yo creo que eso es algo que hoy por hoy los jóvenes sí no están dispuestos a digamos, entregar. Sí. Entonces creo por eso que hay mucho por hacer. Ese es el mundo de ellos. Doctor Juan Felipe, su apreciación acerca de los jóvenes, ¿cómo incentivarlos y llevarlos a que se entusiasmen por el tema del campo? Julio, yo creo que el sector está ávido de buenas ideas. Se necesita gente que esté impulsando, se necesita emprendedores. Yo creo que vienen unos años siguientes donde vamos a tener un enfoque muy profundo en el campo. Ahí vamos a tener unas oportunidades, sí o sí van a tener que presentarse esas formas nuevas, diferentes de poder acercar el campo a la ciudad, y ahí es donde creo que tenemos unas oportunidades grandes para poder desarrollarlo. Esta pandemia nos ha hecho ver otro país, nos ha hecho ver otras alternativas, nos ha generado otros aspectos creativos de que podemos acercar el campo y podemos ir a trabajar y desarrollar esas labores en el campo. Yo creo que dos cosas, Julio. La primera es, creo que de alguna manera la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene el campo en ese día a día. Después de esta pandemia, volvimos a lo básico, volvimos al hecho de estar en la casa, dejar de pensar en cosas, digamos, diferentes a lo básico, y cuando hablamos de alimentos, la industria pues jamás paró. Claro. Siempre estuvimos ahí, siempre estuvimos presentes para que la gente pudiera tener esa parte básica que es la alimentación. Adicional a eso, y ya con estas nuevas oportunidades, definitivamente sí, y esta conectividad hace que el campo se vuelva más cerca. La gente estando en las ciudades empezó también a darse cuenta de esa importancia de poder querer tener una casa fuera de la ciudad, poder empezar a acercarse también al campo. Eso son cosas que nos abrieron un panorama completamente distinto y hace que se empiece de alguna manera a volver importante, a valorar el hecho de poder estar fuera de la ciudad y estar en el campo, y de la importancia que el campo tiene en la ciudad. Doctor Juan Felipe, ¿hay necesidad de hacer un trabajo específico con esos jóvenes? No solamente hacer la invitación, sino trabajar un poco, agruparlos y llevarlos a esos escenarios para que se den cuenta de que se puede. Definitivamente, Julio, esto tiene que ser un trabajo, insisto, hay una política de Estado que tiene que estar alrededor de todo esto. Okay. La educación es una parte muy importante, indispensable, y al principio pues seguramente no encontraremos dónde completamente, digamos, preparar a la gente de una manera profunda en Colombia, en lo que se quiere y en lo que se necesita y en lo que se debiera apostar, y deberíamos nosotros sacarlos, prepararlos y volver a entrar. Esto es una cuestión, insisto, debe ser una política de Estado. Esto no es de corto plazo, lo decía muy bien María del Pilar, esto es de largo plazo y tenemos que enfocarnos en eso. Doctor Eder, ¿coincide usted con estos aspectos? ¿Hay algunos elementos adicionales para poder atraer a estos jóvenes? Ustedes lo son, han sido y son líderes en sus sectores. ¿Eso puede atraer realmente el papel de estos jóvenes para que de alguna manera sigan ese ejemplo que ustedes están dando? Pues Julio, yo le comento un poco mi experiencia personal. Yo en mi carrera he trabajado en diversas compañías del sector industrial, multinacionales, empresas nacionales, también en el sector financiero, antes de llegar a Manuelita, y le puedo decir a los jóvenes que el trabajo en el campo es mucho más apasionante que en los otros sectores, por lo menos en mi caso personal. ¿Por qué? Porque es que cuando uno trabaja en el campo, en la agricultura, en la agroindustria, y uno está en las regiones, uno ve de primera mano el progreso y el impacto social positivo que genera la actividad empresarial en el campo, el empleo bien remunerado. Uno ve cómo las comunidades se van integrando a la actividad empresarial, a la cadena productiva que establece la empresa, y ve esa prosperidad en las comunidades y ve cómo se van desarrollando y van avanzando. Y realmente ese impacto que tiene la empresa del campo es única, porque es llevar progreso a las regiones
más aisladas del país, claro, como lo hemos podido hacer nosotros. Entonces es mucho más apasionante ver eso, y también porque hoy en día el campo también tiene mucha tecnología. No nos olvidemos que la revolución digital también está llegando al campo. Todas las tecnologías para hacer monitoreo de cultivos, para ver qué parte de los cultivos necesitan más riego, para ver dónde están entrando las plagas y enfermedades, para ver cómo los tractores están haciendo adecuadamente las labores, todo el monitoreo y todas las herramientas que hay digitales, pues están revolucionando al campo para, digamos, todo el desarrollo de lo que se llama la agricultura de precisión, que es poder hacerla mucho más adaptada a las condiciones de cada predio. Entonces, hay una revolución, la revolución tecnológica, la revolución digital también está llegando al campo, y eso lo hace muy, muy atractivo también para las nuevas generaciones. Y un tema fundamental, Julio, y es la sostenibilidad. Esta pandemia creo que ha traído muy de presente el tema del cambio climático. El cambio climático es una realidad, es un fenómeno que tenemos que enfrentar como humanidad, y el campo tiene mucho que aportar en eso. No se olvide que las energías renovables que vienen de productos como la caña de azúcar o la palma de aceite son grandes reductores de emisiones de CO2, tanto los biocombustibles como la energía eléctrica renovable que se genera con la biomasa. Y aquí nuevamente Colombia tiene un potencial gigantesco. Colombia, por ser un país tropical con unos productos agrícolas altamente generadores de biomasa, como son los productos forestales o como es la caña o la palma, tiene un potencial de energía renovable con biomasa muy importante. ¿Por qué? Por la captura del CO2 que hacen estos cultivos. Entonces, las energías renovables, digamos, no convencionales, no son solo energías eólicas y solares, como siempre lo hemos vivido durante muchos años. Están comunicando. La biomasa es fundamental. Un país como el Brasil, por ejemplo, le doy el ejemplo, ya tiene el 8% de la matriz energética del país con energía eléctrica con biomasa. Entonces, ese es otro potencial enorme de Colombia. Entonces, el campo está incorporando nuevas tecnologías. El campo es un generador de impacto y progreso social importantísimo, y el campo está metido también en la sostenibilidad ambiental, en desarrollar productos y procesos para reducir los impactos ambientales y ayudar al manejo del cambio climático, a la reducción de emisiones. Acuérdese también que hay una tendencia muy importante hoy en día, es la salud. La gente quiere productos saludables, los productos orgánicos, que son una gran nueva tendencia, vienen del campo, los alimentos orgánicos, y en muchos sectores usted ya empieza a ver cómo desde Colombia estamos empezando a atender esos mercados nacionales e internacionales con productos orgánicos. Debo resumir de alguna manera, y en buena hora lo acaba de señalar usted, casi que el presente y futuro del país está en el campo. O sea, no hay forma de otra manera de verlo. Doctor Eder, quiero comenzar con usted acerca de la siguiente inquietud. Usted lo acaba de mencionar de alguna manera, porque el tema de innovación comienza a pasar por todos los sectores, incluido el campo. ¿Cómo hablar de innovación en el sector agropecuario? ¿Qué se debe hacer para innovar? Ustedes lo han hecho maravillosamente bien. ¿Y qué ejemplo darle a quienes nos están viendo y escuchando acerca de qué se debe hacer para innovar, doctor Eder? No, para innovar, eso no es, digamos, no tiene mucha ciencia. Para innovar se requiere, pues, tener inquietud, tener apertura mental, mirar cuáles son las tendencias, como le mencionaba ahora, cuáles son las tendencias, la tendencia del cambio climático, la tendencia de productos cada vez más saludables, la tendencia de hacer la agricultura más sostenible. Son tendencias que uno empieza a ver que los mercados empiezan a pedir productos que estén acoplados a estas tendencias. Entonces, uno mira eso, y también mirando con mucha inquietud, con mucha
mucha apertura mental, empezamos a mirar, bueno, qué productos podemos llevar al mercado que se ajusten a estas nuevas tendencias. Y ahí Colombia tiene, pues, todas las oportunidades del mundo, ya las viene desarrollando, como le mencionaba, los productos orgánicos, las energías renovables. O sea que no estamos lejos de eso, doctor Eder. No estamos lejos de eso, pero sí es importante que se unan más personas a los que ya estamos en el campo, que vengan, porque necesitamos multiplicar, necesitamos una masa crítica mucho mayor, necesitamos más empresas, más empresarios, más emprendedores del campo. Doctora María del Pilar, el tema de innovación, ¿cómo lo visualiza usted? Pues como decía Harold, eso no es a veces vemos el tema de innovación demasiado lejos y es tan lejos que puede quitarle el impulso a más de uno. Pero al final, pues innovar es introducir novedades a lo que ya conocemos. Para mí el ingrediente fundamental es nunca conformarse, primero que todo, nunca quedarse pensando en que ya todo está hecho y que ya todo está resuelto. Y digamos, esa curiosidad permanente es fundamental. Y la segunda es entender, aceptar el reto que la mayoría de las brechas para mejorar están de puertas hacia adentro. Entonces, desde esa perspectiva hay que tomar como la iniciativa de saber que esas novedades se pueden introducir. Hablábamos de los jóvenes. En la experiencia de un negocio tan a largo plazo y que pareciera tan manual, es increíble cómo los jóvenes llegan con unas inquietudes sorprendentes todos los días a repensar cada uno de los procesos más grandes, más pequeños, y por eso insisto en que la conectividad y la tecnología es fundamental, porque ellos nacieron con otro chip y pueden generar unos cambios maravillosos para los que debemos mantener la mente abierta para probar, ensayar, a veces aceptar que no salió bien, pero en ese camino es donde se encuentran esos cambios tan relevantes para el campo. Lo peor es no desarrollarlo, doctora María del Pilar, ¿correcto? Eso sería lo peor. Siempre será el miedo que impida arrojarse a desarrollarlo. Muy bien. Doctor Juan Felipe, el tema de innovación, ¿ustedes cómo lo están viendo? Julio, cuando se tienen desafíos al interior de la compañía y se deben solucionar, se empiezan a abrir unas puertas que son importantes para el futuro de la empresa. Esas puertas, eso nos lleva a encontrar de alguna manera soluciones que se traducen en innovación. De otra manera, pues eso simplemente, los resultados de esos desafíos, pues simplemente van a ser copia, pero normalmente cuando se es el primero en una industria, no, hay una responsabilidad muy grande y no es copiar, sino es hacer y es crear y es llevar la industria hacia un lado nuevo y diferente. Ahí arranca el proceso de innovación. Nosotros tenemos un caso muy interesante, nosotros estamos muy cerca como compañía de estar en una economía circular. Y dentro de esto pues hay varios ejemplos. Uno de esos es el hecho de la gallinaza, el estiércol de la gallina, cómo lo hemos convertido, por un lado sale en un gas que puede ser fácilmente utilizable para vehículos a gas o generación de energía, como lo estamos haciendo en este momento, y lo decía Harold muy bien hace un rato. Y por el otro lado tenemos nosotros un fertilizante orgánico líquido. Esto le da un uso absolutamente increíble y de eso deberíamos nosotros ser capaces de alimentar lo que va a ser la materia prima para nuestro alimento nuevamente, y con eso terminaríamos nosotros nuestro proceso de economía circular. Pero básicamente esos son partes y procesos que nosotros venimos haciendo en la compañía y es la manera como entendemos la innovación, Julio. Bueno, yo quiero hacerles esta pregunta porque los veo muy optimistas y es a muy buena hora, y qué bueno que todos seamos optimistas, pero también hay factores que están afectando el desarrollo del sector agropecuario para que sea competitivo y para que sea rentable. Denme cada uno de ustedes 3 factores que se requieran solucionar, 3 situaciones que deben ser solucionadas para que ese sector agropecuario sea, y ese sector de ustedes, pues sea competitivo y sea rentable. ¿Cuáles ven ustedes como factores prioritarios a resolver? Doctor Juan Felipe. Creo que nos apagó su micrófono. No, sí, gracias, Julio. Muy bien. Empezaría por la política pública, que he venido hablando y insisto mucho en esta política pública, pero dentro de eso hablaría de la seguridad jurídica, tanto para la tierra como para las
como para la inversión, que es muy importante. Yo creo que se necesita un régimen especial para el campo. Y este régimen especial, lo hablaba María Clara Escobar hace un momento en el panel anterior, es significativo y es de suma urgencia para el sector. Eso como primera medida. Lo segundo, unas condiciones especiales crediticias a muy largo plazo y con unas tasas bastante importantes e interesantes es otro de los factores que necesitaríamos. Y otro es entender que las cosas en grande no es malo que se hagan. Aquí hay una estigmatización por lo grande, por las compañías, por la industria y estas cosas pequeñas, cuando estos pequeños se pueden unir a los grandes y empezar a hacer cosas en masa y de alguna manera con un peso específico importante que no lo tendría si hablamos en pequeño y si hablamos en minifundios y si hablamos de la hectárea. Ahí no hay tecnología y es muy difícil que podamos nosotros empezar a hacer cambios importantes. De manera que ahí tenemos que también tener un cambio de chip como país. De alguna forma, cuando usted habla de un régimen especial para el campo, entenderíamos que ese régimen especial, ¿qué puede traducir? Impuesto de renta diferente para el campo, Julio. Ok. Especialmente para agroempresas. Aquella vieja reforma agraria que tanto se ha hablado en el pasado, ¿eso tendría que ver aquí o son dos temas absolutamente diferentes? Son diferentes, pero es una deuda que tiene el Estado colombiano con el campo, básicamente, Julio. Y fue una forma de apostarle al campo y a la empresarización. Importante lo que usted acaba de decir, una deuda del Estado con el campo. Doctor Eder, ¿cuáles son sus 3 elementos que deben ser solucionados para que ese campo sea competitivo y sea rentable? Bueno, Julio, yo creo que precisamente por lo que hablábamos anteriormente, la geografía colombiana, pues esa nos da una ventaja muy grande y es esa diversidad para desarrollar diferentes productos en el campo, pero también nos pone un reto muy importante, que es la logística de transporte, la comunicación con los mercados nacionales y también con los puertos para las exportaciones. Tal vez esa es la barrera más grande que tiene Colombia y es para realmente desarrollar todo ese potencial, tanto para llevar a los mercados internos como para la exportación de sus productos agrícolas y agroindustriales, es el costo logístico. Entonces, Colombia tiene que ponerse unas metas muy ambiciosas. Hemos avanzado en eso, pero no lo estamos haciendo a la velocidad que se requiere. Unas metas muy ambiciosas de conexión logística de los centros de producción con los mercados a nivel nacional y con los puertos y con las fronteras para las exportaciones. Eso es una tarea de largo plazo porque requiere unas inversiones muy grandes y tenemos que ser muy creativos en cómo financiamos eso. Si lo seguimos viendo de las maneras tradicionales, pues nos vamos a demorar otros 50 o 100 años en desarrollar la infraestructura que se requiere. Entonces, ahí tenemos que ser muy ambiciosos y muy creativos en la forma como lo financiamos. El segundo elemento que yo resaltaría, ya lo mencionó Juan Felipe, es la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra. Eso es fundamental, porque no es solamente para el operador agroindustrial en el área que decida desarrollar, es para todos los medianos y pequeños proveedores que están unidos a esa cadena agrícola y agroindustrial. Si el inversionista, el emprendedor, no tiene seguridad jurídica sobre esa propiedad, pues va a ser muy difícil atraerlo y a que amplíe y multiplique sus inversiones. Es como que usted monte una fábrica, el día de mañana invierte en unos equipos y no esté seguro si en 10 años esos equipos van a poder seguir siendo suyos o no. Es fundamental dar esa seguridad jurídica a los países que se han desarrollado de manera importante en las últimas décadas. Perú, Chile, le doy como por ejemplo, pues han trabajado mucho el tema de la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra, donde todos caben, grandes, pequeños claro, y medianos. Y el tercer elemento que yo resaltaría es el tema del riego. El riego es muy importante. En algunos cultivos y en algunas zonas de Colombia no se requiere el riego, pero en gran parte de ellos sí se requiere, y se requiere para una mayor productividad y para que seamos más competitivos. Entonces, ahí creo que el desarrollo de los distritos de riego
porque los recursos hídricos los tenemos. Lo que nos ha faltado es cómo poder aprovecharlos mejor, desde luego sosteniblemente, cuidando el medio ambiente, cuidando no agotar esos recursos, hacerlo de manera responsable, pero ahí hay un potencial muy grande para aumento de productividad y competitividad, y es hacer llegar el agua de riego a muchos cultivos y a muchas zonas que si tuvieran el acceso a ellos podríamos hacer desarrollos mucho más importantes. Doctor Eder, me deja una inquietud y me genera también una pregunta. El hecho de hablar de más recursos para el campo implicaría una modificación en el presupuesto nacional para que haya más recursos para el campo. ¿Eso puede ser una alternativa? Doctor Eder. Pues desde luego que sí, pero aquí también, como le mencionaba anteriormente, tenemos que ser muy creativos en la financiación. Okay. Y aquí, digamos, si usted mira cómo se ha financiado, por ejemplo, la infraestructura, las vías importantes del país en los últimos años, ha sido con el concurso de inversionistas privados. Entonces, hay maneras de acelerar estos desarrollos de infraestructura, de sistemas de riego, de infraestructura de riego, incorporando la inversión privada, porque desde luego seguramente tiene que haber concurso del Estado para cofinanciar algunos de estos proyectos, pero en gran parte se puede hacer con recursos privados. Tenemos que ser muy creativos y flexibles en los tiempos, en los plazos, en las formas de financiación para facilitarlo, pero tenemos muchos ejemplos aquí en nuestros propios vecinos, en Perú, en Chile, en México, en Brasil, de cómo se hace. Doctora María del Pilar, sus tres factores para que el sector agropecuario pues, sea más competitivo y desde luego más rentable. El primero, los ajustes pendientes al régimen laboral. Okay. No tienen en la actividad productiva en el campo, se dan muchas veces que empleados también quieren repartir o estar parte de los días de su semana en sus cultivos. Por ejemplo, en algunas zonas del país conozco esa figura. En otros casos atienden solo picos de producción, labores que pueden ser intermitentes, y no tiene sentido que para el empleado y para la empresa sea un costo adicional tener que pagar en bloques toda la carga de seguridad social cuando el trabajo puede ser intermitente, y esa flexibilidad podría acompañar, uno, a mujeres cabeza de familia a desarrollar sus labores familiares, dos, a emprendedores con su propia tierra también a dedicarle tiempo a su emprendimiento. Entonces no tiene mucho sentido seguir intentando encajar un régimen seguramente pensado desde la ciudad, desde la vida de la ciudad a los ritmos del campo. Y conectado con eso tiene que ver la presencia de las instituciones. Yo estoy en muchas regiones del país y he visto cómo las compañías, tienen que hacer aportes a instituciones que no se encuentran disponibles, donde las personas no tienen servicios de salud realmente que satisfagan las necesidades, pero tampoco tienen acceso a una caja de compensación. Sin embargo, todo eso tan bien pensado de pronto para la ciudad, en el campo resulta redundante, costoso, y es evidente que algo está ocurriendo cuando tenemos un país con más del 80% de informalidad, y habría que pensar qué es lo que podemos hacer para mejorar en ese sentido. Ese para mí sería el primero, y que puede ser determinante para cumplir el propósito de empresarizar el campo, como lo hablaba al inicio Harold Eder, y es lograr generar empleo y desarrollo de calidad. El segundo tema tiene que ver, como he insistido en varias preguntas, con la conectividad. Necesitamos que se logren conectar los territorios, no solamente desde la perspectiva y el reto de vías y logístico que ya se expuso, que es fundamental, pero también la conectividad pues para todo el desarrollo no solo de labores, sino del propósito en general de las comunidades. Y el tercero, en la jornada se ha hablado de vender para producir, y desde ese sentido, pues la agenda institucional de apoyo, admisibilidad a otros mercados para generar bloques de comercialización, y en ese sentido devolvernos al campo y que allí se produzcan, pues va a ser fundamental el papel que desarrolle, digamos, las instituciones del gobierno en ese sentido.
Debo hacerles casi que la última pregunta, porque ya vamos cerrando a nuestro panel. Y quisiera, si ustedes pudieran dar la clave del éxito, entiendo que hay cosas que son reservadas de sus escenarios, pero hay 3 factores que yo creo que ustedes lo han resumido muy bien, pero quiero que ustedes lo desarrollen también. ¿Qué personas o las personas con las que ustedes están desarrollando esa tarea? Hablar de calidad, de lo que sus productos hoy son muy bandera en el país, y la distribución, que ni me ha faltado, ustedes deben saber muy bien cómo se desarrolla. ¿Cómo hablar de esos 3 elementos para el éxito de quienes quieren trabajar en el tema del agro y de la agroindustria? En ese sentido, doctor Eder. Doctor Harold. Ok. ¿Me repites, por favor, los 3 factores que mencionaste? Ni me ha faltado, con mucho gusto. Personas. ¿Quiénes son las personas o cuál es la calidad de las personas que deben desarrollar esa labor, de quienes están a su alrededor o de quienes desarrollan esa labor agroindustrial? La calidad de esos productos, cómo se deben lograr, y la distribución. Creo que son los 3 factores que determinan de alguna forma el éxito en el trabajo de la agroindustria. Si hay uno adicional, ustedes por favor me hacen la acotación. En esos 3 elementos, ustedes cómo lo pondrían al servicio o cómo recomendarían que sea de éxito para la agroindustria. No, pues son 3 elementos fundamentales en los negocios agrícolas y en todos los negocios. Como yo le mencionaba, el sector agrícola y agroindustrial, pues su gran, digamos, beneficio a la sociedad es la altísima generación de empleo. Y en la empresarización buscamos que ese empleo sea de alta calidad, formalizado y muy bien remunerado. Y entonces, pues, se vuelve fundamental en la empresa agrícola, pequeña, mediana o grande, la capacitación, la formación de ese talento humano, la motivación del talento humano, el trabajo en la empresa porque ese talento humano tenga sentido de pertenencia, tenga sentido de propósito empresarial, de que estamos, no solamente estamos, digamos, recibiendo una remuneración por nuestro trabajo, sino que estamos contribuyendo al desarrollo de la región y un país. Entonces es fundamental el tema de las personas por la misma razón de que esa es la gran ventaja competitiva, la gran ventaja para la sociedad de la empresa del campo, su altísima generación de empleo, y en la medida que ese empleo pueda ser formal y podamos capacitarlo y formarlo, pues es de un impacto enorme para la sociedad. La calidad y la distribución de los productos, desde luego, es fundamental. Los mercados internacionales y nacionales que nosotros debemos atender, pues cada vez exigen no solamente la calidad física del producto, sino si ese producto es desarrollado de manera sostenible y si ese producto trae eventualmente un beneficio social y ambiental. Hoy en día, por ejemplo, para poder exportar aceite de palma a Europa, hay que estar certificado, hay que tener una certificación que se llama la RSPO, que es un ente internacional que certifica que las empresas cada vez más tienen esas prácticas ambientales y sociales de primera línea para poder entrar a los mercados. Entonces, cada vez más también los mercados nos están pidiendo esa calidad, no solamente desde el punto de vista de que el producto sea bien elaborado en la visión de la calidad de los años 80, es una calidad mucho más integral, es una calidad integrada con la sostenibilidad. Y pues la distribución es crítica, Julio, se lo mencioné ahora, ese sí. Tal vez es digamos, tenemos y debemos avanzar mucho en ser muy eficientes en la distribución, y ahí Colombia tiene que hacer un trabajo muy grande, como le mencionaba, en la conectividad logística, para poder llegar a los mercados, digamos, a menores costos y ser más competitivos y poder potenciar esa oferta exportadora agrícola y agroindustrial de Colombia. Maravilloso, nos deja usted una serie de inquietudes muy interesantes. Doctora María del Pilar, los elementos de estos 3
sectores que usted considera que deben ser muy cuidadosos para el desarrollo y el éxito de la agroindustria? Bueno, lo primero es que en cuanto a las personas, creo que lo primero es que quieran lo que hacen, amen su oficio y amen el campo. No se puede tener personas en el campo que deseen estar en otro lugar. Y desde ahí, por supuesto, personas, hay que entender que el campo suele aproximarse de una manera muy artesanal y hay mucho que aprender, mucho que tecnificar, mucho conocimiento por desarrollar. Y se debe apostar sobre eso deliberadamente desde las compañías. Sobre la distribución, complementando, creo que hay un tema que nos hace muy vulnerables en el país, en los diferentes sectores, y son las capacidades de almacenamiento. De alguna manera, con ese tema de vivir como al corto plazo, asimismo, en los sectores, en situaciones como la que se derivó de la pandemia, veíamos que faltaba capacidad de almacenamiento de tanques, capacidades de frío, y conectar todo eso a la cadena logística para ser menos vulnerables, lograr mejores escalas y poder hacer mejores negocios. Entonces, creo que esa variable de almacenamiento en los sectores hay que trabajarla. Y por último, la calidad de los productos, como decía Harold, hay que entender para dónde van los consumidores, para dónde va el mundo, qué es lo que queremos, qué es lo que quieren no solo en Colombia, sino en otros países, y desde ahí poder devolverse y entender cuál es el producto que estamos desarrollando y que vamos a tener que poder desarrollar hacia futuro, porque seguramente nos esperan muchísimos cambios hacia adelante y con toda seguridad, si estamos atentos desde el consumidor y nos devolvemos qué estamos haciendo, podremos tomar y anticiparnos y tomar las medidas que tengamos que tomar. Importantísimo también lo que usted acaba de señalar. Doctor Juan Felipe, ¿cuáles serán esos elementos sustanciales en esos tres aspectos que les he mencionado? En la primera de personas, Julio, no tengo nada distinto que repetir parte de lo que dijo Harold y María del Pilar, que es el empleo formalizado en la parte rural, que es muy importante y necesario, y lo otro, la camiseta tatuada de la compañía. Es absolutamente indispensable que quieran y amen lo que hacen y por lo que están haciendo. Sobre la calidad de los productos, es una cuestión de filosofía y ética. No es solamente cacarear lo que yo estoy vendiendo, sino efectivamente hacerlo. Es que las cosas estén involucradas en toda su dimensión y yo esté vendiendo algo que efectivamente no solamente es hablarlo, ponerlo en el producto, sino que efectivamente vaya inmerso en la manera de procesarlo y de producirlo. Y en el tema de distribución, la competitividad es absolutamente indispensable. La forma de llegar, la forma de acercarnos al consumidor, eso nos hace de alguna manera no muy cercanos si nosotros tenemos problemas de conectividad y hace que esa competitividad se vea fracturada. Entonces, es un poco alrededor muy bien. de ese tema. Me habían solicitado que hiciera una especie de resumen, pero creo que ustedes lo acaban de plantear maravillosamente bien, porque creo que quedan no solamente en las expresiones de ustedes por sus experiencias, sino también esas inquietudes que seguramente van a generar en quienes están siguiéndonos, pues a otra serie de preguntas, inquietudes, trabajos, esfuerzos. Ustedes lo han planteado muy bien. La gente debe amar el campo, debe hacerlo maravillosamente bien, debe querer estar allí. El tema es de largo plazo, indudablemente, con políticas de Estado muy claras y muy concretas, en la anuencia también, con el apoyo de ustedes como sector privado y los jóvenes. Creo que aquí el papel de los jóvenes, y creo que María del Pilar lo mencionó, el papel de la mujer en el desarrollo de estas labores, creo que va a ser fundamental en los próximos años para que esta agroindustria pues prospere y comience a desarrollar cosas muy positivas para el país. María del Pilar, muchas gracias por tus expresiones, tu compañía, y de verdad ha sido un gran ejemplo para quienes nos han seguido en esta labor, en esta tarea que muy gentilmente nos ha puesto el presidente de la SAC. Doctor Harold, muchas gracias también por usted, por sus experiencias, por las empresas que ustedes lideran, porque le están siendo de ejemplo al país, que hay otro país que se puede desarrollar, que se puede hacer y que solo requiere unas políticas claras de parte de Estado, de parte de gobiernos, de parte de sectores privados también que están ahí empujando. Doctor Harold, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y doctor Juan Felipe, también a usted, muchas gracias por su tiempo y por haber compartido estas gratas experiencias que creo que van a ser importantes para quienes nos siguen y para el desarrollo también de nuestro país. Gracias, Julio. Un gusto haber estado con ustedes, Harold y María del Pilar.
Ok, muy bien. A ustedes muchas gracias y vamos a continuar entonces con el desarrollo de la jornada que se va y que se tiene preparada para ustedes. Gracias desde luego al presidente de la SAC por haberme permitido esta maravillosa experiencia.